Bueno, pues le doy gracias a Dios por esta bendición y la oportunidad de compartir con ustedes en este convento de las Carmelitas de... ¿Esto es Valparaíso o Viña del Mar? Viña del Mar. ¿Cómo he escuchado yo de Viña del Mar? Pero nunca había venido, así que aquí estoy hoy estrenando. Y qué bueno que el Señor me trajo. Yo tengo un amor muy especial por la espiritualidad carmelita por muchas razones. Y primero porque Santa Teresita del Niño Jesús es mi patrona de la misión, porque ella me ha manifestado en muchas formas eso desde el principio de mi misión. Y también porque pues he aprendido muchísimo de Santa Teresa la Grande y de Santa Edith Stein, que se llama Santa Teresa de la... ¿Cómo se llama? Benedicta de la Cruz, sí. Y tantos, ¿no? Es que hay tantos, y San Juan de la Cruz ni hablar. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que comencemos esta reflexión que la vamos a hacer sobre las fuerzas del mal. Y esta lectura es de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo primero, desde el versículo 18, dice así: culpa y castigo de los gentiles. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen aprisionada la verdad en la injusticia. Porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha mostrado. Pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Presumiendo de sabios se hicieron necios y llegaron a transferir la gloria del Dios incorruptible a imágenes que representan al hombre corruptible y a aves, a cuadrúpedos y a reptiles. Por eso Dios los abandonó a los malos y a los malos deseos de sus corazones, a la impureza con que deshonran entre ellos sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto y adoración a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza, y del mismo modo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos de unos por otros, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. Y como demostraron no tener un verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a un perverso sentir que les lleva a realizar acciones indignas, colmados de toda iniquidad, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, riñas, engaño, malignidad, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Ellos, aunque conocieron el juicio de Dios, que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, no solo las hacen, sino que defienden a quienes las hacen. Palabra de Dios. Pues pienso que ya el Señor, el Espíritu Santo, nos da una buena introducción sobre el mal, ¿no? Y sobre la desobediencia. La razón por la cual estoy yo haciendo esta reflexión, primero porque el Padre me mencionó esa sugerencia y también porque pienso que pues es una reflexión muy buena para ustedes que viven dentro de este claustro y que tienen esa sed de Dios tan increíblemente grande, porque el Señor las llamó a esta vocación tan especial, que es esta entrega, esta pobreza y esta renuncia a todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Y por esa razón, pues entonces, claro está que las fuerzas del mal odian la pobreza espiritual. Esto es algo que los atormenta demasiado. Yo pienso que para empezar esta reflexión, yo me colocaría
en la experiencia mística que tuve con el Señor. Y cuando yo estaba en esa experiencia mística, que como ustedes saben ocurrió en una cueva, estando yo encapuchado, amarrado, sentenciado a muerte, ya llevaba 15 días en esa cueva, llena de murciélagos y un sitio horrible, y sin esperanza de nada, completamente destruido como ser humano y sin Dios, porque no conocía al Señor. Y cuando yo aparezco en una montaña boca abajo contra la hierba y escucho la voz del Señor, la rechacé, porque tenía mi alma totalmente oscura y mi corazón endurecido por el pecado. Y me puedo poner en la lista de las personas que nombró San Pablo, con la diferencia de que algunos de los pecados que nombra ahí, pues yo no los participé en ellos, pero sin embargo sí participé en lo que es la desobediencia a Dios, el alejamiento de Dios, el amor a las cosas creadas y no al Creador. En todo eso participé yo, y con eso se oscureció mi alma, y por eso rechacé a Dios. Y es increíble la tragedia de que una criatura pueda rechazar a su Creador, y es inconcebible, porque el hombre común, por su razón, nunca entenderá cómo puede un alma al final de esta vida rechazar a Dios. Sin embargo, es posible, porque yo mismo lo hice y doy testimonio de eso. Dentro del cristianismo híbrido que llamo yo, que ese cristianismo que sale de la reforma, de lo que se conoce como el protestantismo, no se acepta esta posibilidad de que un alma pueda rechazar a Dios. Se habla de una salvación inminente a todo el que reconoce a Jesús como el Señor, y se van todos para el cielo, ¿no? Y realmente, pues la experiencia que yo tengo es mucho más diferente que eso. Cuando yo rechazo al Señor, inmediatamente quedé parado en las tinieblas y descubrí que tan solo hay dos territorios, la luz y la oscuridad, no hay nada en la mitad, no hay un territorio gris. No es como un atardecer que empieza poco a poco a entrarse la noche, a perderse el día. Así no es con el bien y el mal. El bien y el mal o es bien o es mal. Por eso el Señor nos enseña en la palabra que debe ser sí, sí o no, no. Todo lo que hagamos nosotros. No podemos estar en la mitad, porque eso es precisamente lo que Dios detesta, que es la tibieza, la mediocridad, la hipocresía. Cuando no se sabe uno si es sí o si es no, y parece que fuera uno o el otro, y en cualquier momento sorprendemos con cualquier cosa, porque nunca estamos definidos. Entonces eso es aterrador, porque eso es una mediocridad que es una enfermedad espiritual. Pero cuando yo rechacé al Señor y quedo en las tinieblas, quedo colocado en presencia de lo que es la oscuridad espiritual eterna, del mal. Y es difícil describir el mal, porque el mal no es algo físico, sino que es espíritu. Y el espíritu pues tiene tantísimas formas, se manifiesta en tantas formas, porque la sola palabra de espíritu nos refleja a nosotros algo que no es tangible ni visible, y es como si fuera el viento, ¿no? Uno ve que se mueve, pero no sabe a dónde va ni qué curso va a tomar en un momento determinado, porque no lo puede ver físicamente, pero sí puede ver sus movimientos. Lo mismo pasa con el mal. Uno sabe que una persona está actuando mal, pero nunca uno podría predecir ese mal qué rumbo está tomando y hacia dónde se está moviendo, sino que se mueve y actúa como el viento sobre un árbol, que ve uno que se mueven las hojas y aparentemente se dobla hacia la izquierda, entonces el viento viene de allá, pero en un momento dado puede dar vueltas y cambiar de rumbo. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra mal, siempre lo vemos afuera, pero resulta que el mal comienza desde adentro, porque nosotros vivimos un estado de imperfección y naufragamos, por decir así, en ese abismo de la ciencia del bien y el mal. Y esto muy pocas veces se le da sentido, porque generalmente es mucho más fácil manejar una teología que existe afuera de nosotros y manejar una concepción filosófica de la vida
que existe solo en el intelecto y que no es algo que está penetrando los huesos, ni la carne, ni la sangre. Y resulta de que cuando hablamos del espíritu del mal, tenemos que hablar de algo que también está en nosotros. Nosotros no somos el mal, pero el mal circula por dentro de nosotros. Por eso San Pablo dice que en nosotros hay una ley que nos inclina al mal. Y después agrega, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque tengo una inclinación que me tumba. Y si yo no me sujeto al Espíritu de Dios en obediencia, esta carne me gana. Y es una batalla constante donde parece que el uno estuviera luchando contra el otro. Y es dentro de nosotros mismos el mismo ser, pero está completamente navegado por dos corrientes. Y todo el tiempo debemos estar convirtiendo del mal al bien cuando estamos caminando con Dios. Por eso la conversión es diaria, es cada instante. Uno no puede decir que está convertido, sino que uno puede decir es que se está convirtiendo. Y a medida que uno se va convirtiendo, un día queda convertido, que es al final de esta vida. Si uno se estuvo convirtiendo toda la vida, trasladando de esa influencia del mal que es permanente en nosotros y se está trasladando constantemente hacia el bien, al final queda completamente del lado del bien, porque era lo único que estaba haciendo. Estaba siempre evolucionando hacia el bien, a pesar de arrancar desde el mal, porque tenemos dentro de nosotros tantas cosas que nos inclinan y cuando menos pensamos estamos en un espíritu del mal y tenemos que trabajar muy duro para salirnos de él. ¿Cuántas veces no tenemos dentro de nuestro corazón, sin que nosotros lo hayamos invitado, tenemos resentimientos, tenemos envidia, tenemos inquietudes y murmuraciones en el corazón del prójimo, y de las personas que inmediatamente Dios coloca a nuestro lado? Y cuántas veces también tenemos dentro de nosotros abismos por nuestras flaquezas, tantas cosas que ocurren dentro de nosotros, tantas ideas, sentimientos, pasiones que hay en nosotros. Y toda esta ciencia, cuando nosotros la abrazamos, esta ciencia humana de nuestra humanidad, cuando la abrazamos en Jesucristo, se convierte en una ciencia de la cruz. Y precisamente todas las enseñanzas de la escuela de Jesucristo son cristocéntricas, porque si nosotros no llevamos todo este misterio de nuestra vida y lo colocamos en la cruz, jamás le podemos dar sentido a la vida, porque la enseñanza de Jesucristo es abrazar esa cruz. ¿Y cómo se abraza esa cruz? La cruz no es necesariamente las pruebas de la vida, porque las pruebas de la vida son el crecimiento natural desde el destierro, desde la imperfección, porque Dios permite que nosotros seamos creados en esa imperfección, Él mismo nos crea, pero ¿para qué? Para que nosotros pasemos la prueba de la perfección, porque desde la imperfección el alma que despierta la sed de Dios, todo lo que anhela es ser perfecta y llegar a la santidad, porque eso es la sed de aquel que busca a Dios con sinceridad, y ese pasa la prueba. Toda criatura que Dios ha creado pasa la prueba del amor. Los primeros que fueron probados fueron los ángeles, y ya sabemos que una tercera parte no pasó la prueba. Y luego seguimos nosotros. Dios nos creó y nos prueba, pero nosotros, por haber sido creados inferiores a los ángeles, Dios, el pecado que cometimos nosotros nos lo perdonó. Somos redimidos. En cambio, los ángeles, por haber sido creados intelecto puro, pecaron eternamente. Y nosotros, al entender esta naturaleza nuestra, caída pero redimida, entendemos que Dios desde la caída nos coloca la prueba y dice: aquí está la puerta abierta y aquí está la escalera que tiendo entre el paraíso donde yo te creé originalmente y donde caíste, y solo puedes salir de donde estás subiéndote por la cruz. Esa es nuestra escalera.
Y la cruz está extendida entre el cielo y la tierra. Sabemos que Jesús descendió hacia la tierra y cuando se fue ascendió. Pero Él bajó por sí mismo y subió por sí mismo. Nosotros, nadie ha bajado del cielo, solo Él. Es el primogénito de todo. Pero nosotros para subir no ascendemos, sino que somos llevados por la cruz. Porque una cosa es ascender y otra cosa es escalar. Ascender es una gracia divina. La Santísima Virgen María fue asunta, ¿cierto? Fue llevada. Nosotros tenemos que escalar, tenemos que subir la montaña. Y esa montaña que es la cruz, que subimos al Gólgota, y en la cruz que encontramos a Jesús en el Gólgota, en ese hacemos nuestro paso final, que es entrar por esa puerta estrecha, cuando entregamos absolutamente todo a Dios y no queda nada de nosotros. Esa es la única derrota al mal. Entonces, dentro de todo esto existe una batalla espiritual. Sabemos que los ángeles se rebelaron contra Dios por la misma creación de nosotros. Y nosotros físicamente ni siquiera habíamos sido creados todavía cuando ellos se rebelaron por culpa de nosotros. Culpa no por nada que nosotros hubiésemos hecho, sino porque ellos sabían que Dios nos iba a hacer a imagen y semejanza de Él. Y Luzbel no aceptó eso. Eso era un tormento muy grande. Y de aquí viene la rebelión de los ángeles contra Dios y al mismo tiempo la ira del diablo de saber que nosotros éramos creados en una forma tal que los mismos ángeles nos iban a servir. Porque nosotros somos unos hermanos menores, ¿cierto? Dentro del conjunto de la vida temporal comparados a los ángeles. Sin embargo, los ángeles nos sirven a nosotros. Tenemos un ángel guardián que está encargado de ayudarnos, de acompañarnos, de protegernos, de guiarnos. Es la voz de Dios en nuestra conciencia y ellos nos sirven. Esto fue lo que rehusó hacer los rebeldes, los que se rebelaron. Y esos ángeles rebeldes continúan en una batalla contra nosotros, porque no dejaron de odiarnos, nos odian cada vez más. Entonces, en el momento que nosotros aceptamos nuestra naturaleza caída, nos damos cuenta y aceptamos nuestras limitaciones, nuestra imperfección, nuestro pecado. Y esto es definitivo, porque si no aceptamos quiénes somos, entonces vamos a pretender. El hombre de hoy es un pretencioso, porque el hombre de hoy está totalmente sumergido en el pecado original y está diosificado. Todo lo que hace es autosuficiente, busca una vanagloria en todo, porque es un mundo egocéntrico, superficial, materialista, donde se glorifican todas las cosas creadas y no el Creador. Porque este mundo, esta civilización de hoy, que bien la llamaba Juan Pablo II la civilización de la muerte, es una civilización que le hace culto a la muerte, culto a las cosas que van a pasar y las adoran como si nunca fueran a morir. Por eso el hombre se enloquece por el dinero, por todos sus placeres de la carne, por todos sus tesoros intelectuales, por las criaturas humanas, por sus sueños. Esa es su locura, pero nada que ver con el espíritu ni aquello que es permanente, sino que es todo en una temporalidad que se trata como si fuese eterna. Tanto es que el hombre pelea por sus territorios humanos como si nunca fuera a dejarlos, como si fuera que viviera eternamente en ellos. Y por eso hasta la vida dan por defender un territorio humano. Por eso hay tantas guerras, por eso la gente se divorcia, por eso los padres a veces dejan de tener un amor y amistad con sus hijos y tantas otras cosas que dividen al hombre, porque el hombre actúa físicamente en el mundo temporal como si el mundo temporal fuera eterno e ignora el mundo espiritual y no lo concibe como su vida real, que es lo que nos ha enseñado el Señor. El Señor nos enseñó que el reino de Él no era de este mundo, y así muy bien se lo dijo a Pilatos, y con eso nos invitó a nosotros a escuchar lo que Él testificó.
Si el reino del Señor no es de este mundo y nosotros pertenecemos a Él, pues nuestro reino tampoco es de este mundo, porque es el reino de Él. Y si Él no reina en este mundo, entonces nos explicó con mucha claridad quién era el príncipe de este mundo. Y debemos entender qué quiere decir la palabra mundo, porque la palabra mundo es un espíritu. Por eso se dice que hay una persona es mundana cuando le hace culto a las cosas del mundo, a las cosas superficiales, a las ventajas que el mundo ofrece, al culto a las cosas materiales, que es una de las tentaciones de Jesús en el desierto. Cuando el diablo le ofrece el mundo, le ofrece todos los poderes de la tierra, y en ese espíritu del mundo es donde el Señor nos llama a comprender de que este no es nuestro reino, porque en el espíritu del mundo quiere siempre reinar sobre las cosas creadas y adorar las cosas creadas. Precisamente la enseñanza que hay con el pueblo de Israel, que es sacada por Moisés en el Éxodo a través del desierto durante 40 años, es que Dios rescata a ese pueblo que Él había puesto en exilio por 430 años de castigo. Y ese pueblo, ya nacieron varias generaciones ahí que eran de cultura egipcia, pero sangre hebrea. Y el Señor los sacó para limpiarles lo egipcio y despertarles lo hebreo. Y des en cuenta que ese pueblo de Dios, según la historia, era más egipcio que hebreo, porque ellos en cualquier instante volteaban a adorar palos y piedras y estaban completamente en la cultura egipcia y dejaban todo, y además protestaban. Decían que comían mejor en Egipto, que todo estaba mejor en Egipto. Tentaron a Dios, y miles murieron en un solo día por tentar a Dios. Y nosotros que estamos en el día de hoy, en esta etapa de la vida, este ciclo humano, sabemos que esas advertencias del pueblo de Dios no son algo aislado, es algo presente. El mundo en que nosotros vivimos es Egipto. Y debemos entender que en el caso, por ejemplo, de ustedes que están en este claustro y que no salen de acá, y que le entregaron al Señor ese espíritu del mundo, y que decidieron abrazar el Espíritu de Dios. Sin embargo, ustedes todavía tienen esta carne, y entonces esta carne tiene sangre, y esta sangre es una propiedad que nosotros guardamos con celo, es nuestro territorio, lo único que queda. Podemos entregar todo en la vida, pero lo último que entregamos es la sangre, porque en la sangre está nuestro territorio personal. Y precisamente el voto de pobreza no se cumple y no está en flor hasta que esa sangre no se entregue toda. Si no, no hay pobreza, no puede haber pobreza. Porque si yo todavía tengo posesión sobre mi sangre, ¿qué tan pobre puedo ser? No soy pobre. Por eso dejar la familia, el mundo, dejar mis ideales en el mundo no es suficiente. La última entrega, que es la más difícil de todas, es la sangre. Porque en la sangre hierven nuestras pasiones, en la sangre hierven nuestras ideologías, en la sangre hierve la visión que tenemos propia de la vida y las ideas que tenemos de los demás. Todo eso hierve en nuestra sangre. Y morir a todo eso es el último paso. Por eso el diablo se asegura que un consagrado como ustedes no llegue a entregar la sangre. Entonces lo que hace es hervírselas mucho, para que sean muy humanos, para que sean personas grandes y que nunca se vuelvan chiquitas. Porque al entregar la sangre nos volvemos pequeños, porque ya desaparecemos, ya todos los demás son los que existen en prioridad para nosotros, y nosotros nos volvemos insignificantes, muy pequeños. Entre más sangre, más grande la persona, más espacio ocupa, y es una persona que exige mucho, porque exige mucha atención y está dependiendo de la aprobación de los demás y de controlar a los demás. Eso es necesariamente la dirección que tiene la sangre cuando es una posesión. Y veremos que la gran mayoría de los seres humanos no tienen conocimiento de la posesión tan grande que tienen sobre su sangre. Yo a veces conozco personas que están ejercitándose en espiritualidades muy profundas
y rezan mucho y son sacramentales y son hasta caritativos, pero son tan grandes como seres humanos. Y yo digo, ojalá que un día entendieran que toda esa rezadera, toda esa vida sacramental, todas esas obras de caridad y todo lo que están haciendo, al final no valen nada, al final del día, porque son demasiado grandes, son personas inmensas. Son como instituciones que caminan con toda su sangre. Y eso es una riqueza absurda que nos puede derrotar todas las gracias de Dios. Y por eso, cuando nosotros entramos en esta batalla espiritual real, la primera batalla que debemos tratar de ganar es la batalla con nuestra sangre. Entonces, cuando hablamos del espíritu del mal, por eso es que es tan fácil decir el diablo debe estar dentro de un closet mirándome, el diablo, todas esas almas oscuras que deben estar por allá esperando para devorarme. Pero resulta que cuando hablamos del espíritu del mal, tenemos que primero hablar del espíritu del mal en nuestra sangre, adentro de nosotros. Y así podemos conocer lo que es batalla espiritual. Es como un pasaje que me encanta a mí en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es cuando los hijos de un rabino judío, creo que era en Éfeso, me corrigen los padres si estoy equivocado, no me acuerdo dónde era, estaban tratando de exorcizar a un hombre poseso. Y el poseso, pues habló el diablo a través de él y dice, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Porque estaban hablando, tratando de exorcizar a esos demonios en el nombre de Pablo y de Jesús. Y entonces el demonio se los golpeó horrible y estos hombres salieron espantados de esa casa, desnudos, porque el diablo les rompió toda la ropa y todo ese pueblo atemorizado se convirtieron muchos. Y entonces a lo que yo voy es a esto, que cuando nosotros estamos llenos de sí mismos y la sangre es nuestra más grande propiedad, como parece haber sido en esos hijos del rabino, el demonio, pues nosotros no tenemos ningún poder contra él porque estamos endemoniados en nuestra propia sangre. O sea, tenemos el mismo demonio en la sangre porque es nuestra grande posesión y el espíritu del mal tiene poder sobre nuestra sangre. Y si yo me atrevo a ir a tratar de sacárselo a otro, dice, pues ¿cómo va a sacar a mi propio jefe de alguna de sus propiedades, no? Pues es que no puedo hacer absolutamente nada. Y esto es cuando los apóstoles se encontraron con esa barrera tan grande de que no podían exorcizar a un hombre que tenía espíritus o alguna persona que estaba como posesa, y llega Jesús y en un instante los libera. Los apóstoles le preguntan, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y él dice, es que estos espíritus para sacarlos necesitan mucha oración y mucho ayuno. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es precisamente sujetar la sangre a la obediencia del espíritu y sellarle sus apetitos y ponerle en disciplina. Dice, no comes y vas a comer solo lo que te voy a dar. Te voy a dar agua y pan o no te voy a dar nada. Y la carne queda completamente entristecida y la sangre se desmaya, pero el espíritu la pone en obediencia. Y en ese momento viene la fuerza espiritual sobre esa carne que queda dominada y queda en un estado de pobreza. Es una pobreza temporal durante el ayuno. Pero entonces el voto de pobreza es un ayuno permanente. O sea, no quiere decir que no van a comer nunca, pero me refiero al ayuno permanente de entregar la sangre todo el día. Por ejemplo, en la vida común de una persona que no es consagrada como yo, y como algunos que estamos aquí presentes, nosotros mantenemos el ejercicio de los sacramentos, de que cuando estamos en pecado, cuando tenemos esas debilidades y flaquezas que nos dominan, nos confesamos, ¿no? Y volvemos a entrar en amistad con Dios. El consagrado tiene que tener una lucha a mantener sus votos vivos con el Señor, que es mucho más que tratar de estar en gracia, porque tratar de estar en gracia es el primer estado, es un estado primario, pero vivir los votos es un estado superior. Por eso, cuando una persona hace los votos, entra en una milicia jerárquica donde el Señor le entrega unas armas que las usan los soldados que entran a ese nivel de la batalla espiritual. Es una batalla
de alto calibre, porque los votos son un arma que el demonio odia, porque los votos pueden tumbarle al demonio cientos de almas. En este sentido, cuando yo entré en mi conversión, yo no conocía bien la Iglesia Católica. Cuando yo regresé a la vida pues natural del día a día después del secuestro, ya había cumplido 48 años y no sabía nada de la iglesia porque lo que yo aprendí fue hasta los 14 años y nunca le puse cuidado realmente. Entonces al principio yo no entendía muy bien lo de las monjas de clausura, ni siquiera las monjas. Estaba en una iglesia en Los Ángeles y recién que regresé y que entré a la iglesia otra vez. Y yo iba a misa y me paraba al lado de la gente porque yo no sabía responder a la liturgia, nada, y tenía pena de preguntar. Entonces me acercaba a la gente y la gente se me alejaba porque era una actitud que no entendían. Y yo no soy un niño, pues peor todavía. Y no sabía manejar el misal, nada. Y por pura torpeza mía no preguntaba, porque de todas maneras tenía demasiado amor propio y vanidad. Tenía que limpiarme de todo eso. Al principio fue un proceso muy lento, ¿no? Y en una oportunidad llegué a una iglesia ahí en mi vecindario y no habían sino como 4 personas en esa misa por la mañana. Era una misa de 7 de la mañana. Pero había una monja aquí al frente mío, inmediatamente al frente donde yo estaba. Y en el momento en que no sé qué sucedió en la liturgia, que yo me quedé así, ella que estaba dándome la espalda a mí volteó y me pasó el librito que tenía en la mano, como para que yo contestara, sin que me hubiera mirado directamente. Yo dije, ¿y esto? Me lo pasó y era exactamente donde debía leer. Entonces yo contesté con ese libro y después que terminó la misa me dijo, le voy a explicar, y me sentó al lado de una imagen de Santa Teresita del Niño Jesús que estaba a la salida de la iglesia. Era una iglesia que se llama San Víctor, que es una iglesia ahí en Los Ángeles, y a la salida había una gruta pequeña, como un cuartico donde estaba la Virgen y una estatua de Santa Teresita, y ahí se sentó conmigo y me dijo, le voy a enseñar a manejar este librito, sin que yo le hubiera dicho que yo no sabía, o sea, así nomás, y me sentó, me lo dijo y me lo regaló, y era un librito de esos de mis que se lleva la palabra diaria y esto. Y fue por primera vez que vi eso. Entonces yo me quedé muy intrigado. Yo dije, bueno, ¿cómo es esto de las monjas? Entonces me quedé así en eso y le preguntaba mucho al Señor, pero yo no entendía mucho. Y después pasó un tiempo y me fui a un parque donde estaban haciendo una filmación de algo que yo estaba trabajando, que queda en el desierto, cerca de Los Ángeles. Y ese día se dañó todo el sistema de filmación, la electricidad, no sé, porque era en el desierto. Entonces quedamos libres y me fui a un pueblo pequeño que hay cerca ahí. Me fui a pasar el tiempo allá y estaba sentado en un parque, en una banca así, y venían como 3 monjas caminando. Y yo dije, esta vez sí no me va a aguantar. Y me paré y les dije, ¿ustedes me podrían ayudar? Es que yo tengo unas preguntas, ¿no? Entonces dijeron, ¿por qué? Yo les conté, yo soy católico, pero estoy recién entrado a la iglesia, en una conversión, y necesito información. Y entonces se sentaron al lado mío, eran monjas americanas. Se sentaron al lado mío ahí y me dijeron, ¿qué es? Le dije, yo no entiendo qué es lo que ustedes hacen. Dice, entonces empezó a contarme que eran de muchas, que habían muchísimas monjas y que unas eran esto, otras eran aquello y esto. Bueno, yo quedé con una imagen muy clara ya. Y ya después en el Santísimo, el Señor me mostró con una claridad y sabiduría lo que era un convento de claustro como este. Y me mostró, cuando una monja es fiel, verdaderamente fiel y tiene esa sed de Dios y está buscando obedecerle a su esposo, al Señor, entonces cada instante de la vida de esa monja, el Señor está salvando almas, cuando barre, cuando duerme, cuando cocina, cuando ora, todo el tiempo, porque esa sangre la cristifica el Señor, la convierte en su sangre, pero para eso tiene que vivir en pobreza, si es una sangre que ya la monja no reclama para sí misma, porque vive en el amor de Dios y no reclama territorio humano, no defiende nada para sí misma, no espera nada para sí misma y está completamente desaparecida como persona y aparece la misión, que es Jesús en ella,
salvando almas todo el día. Entonces, si la monja camina con amor y está completamente compenetrada con esa misión, cada paso que está dando, cada impulso del corazón, el Señor está salvando almas. Y durante toda esa vida, esa sangre genera vida, porque es una sangre que está cristificada. Y por eso la Iglesia nos presenta como testimonio que Dios nos ha dado cuerpos incorruptos, porque se llega a purificar lo que es impuro. La sangre nuestra, que es una sangre corruptible, se puede convertir en incorruptible y quedar perfectamente incorrupta. Y esto es producto de ese amor y esa entrega y esa pobreza. Entonces, para el diablo, la pesadilla más grande de su vida es la pobreza espiritual. En la pobreza espiritual existe una batalla muy grande, porque el diablo dice, sí, entonces te fuiste para el convento y dejaste todo, ¿no? Y ya no te interesan mis reinos, y ya no te interesa nada lo que te voy a ofrecer. Entonces vamos a ver cuánto de tu sangre vas a entregar. Ahora te voy a convertir en un ser gigantesco en ese convento. Te voy a volver un edificio inmenso, una institución, para que busques cómo defender tu reino, ¿no? Y cada paso lo tengas que defender. Y esa es la batalla del diablo con la monja, ¿no? Con el claustro, con los votos. Lo mismo sucede con el sacerdote, porque ya saben y se pueden imaginar ustedes que conocen este misterio de la Iglesia, que no puede haber una pesadilla más grande para Satanás que un sacerdote, porque pues es la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía en esas manos sacerdotales se hace vida, y por lo tanto, ¿quién puede hacerle más daño a las tinieblas que un sacerdote? Y por eso aprendí del Señor que comúnmente a nosotros las personas que no estamos consagradas, nos tientan las almas malditas, que son almas demonizadas de seres humanos, son el ejército raso del diablo. Pero al consagrado, y especialmente al sacerdote, lo tientan los ángeles caídos directamente. Por eso es que cuando cae un sacerdote, cae pero bien bajo, porque lo tumba una fuerza muy grande del infierno. Traen los cañones grandes del infierno, porque el sacerdote y el consagrado tienen las armas más fuertes contra las tinieblas, y entonces ellos no van a venir desarmados. Por ejemplo, un sacerdote, aunque sea infiel, sus manos, la consagración que tiene en sus manos, queman las tinieblas. Así el sacerdote sea infiel, porque si el sacerdote bendice o absuelve los pecados, o bautiza, o une el matrimonio, o tiene un rito funeral, o cualquiera que sean las obras que él ejecuta sacramentales con sus manos, con solo levantar las manos huyen los demonios. Y es algo muy conflictivo para ellos, porque ellos pueden encadenar un sacerdote por el pecado, pero nunca le pueden encadenar sus manos. Entonces es una lucha increíble, como cuando lleva uno un león y no le puede poner bozal. Entonces lo puede amarrar, pero ese león lo puede morder en cualquier momento si abre la boca y uno se acerca, porque eso es más o menos lo que significan las manos del sacerdote en relación con el diablo. Y en el sentido de batalla espiritual, cuando nosotros entendemos de que la batalla tiene que ser conquistada primero adentro de nosotros y con nuestra sangre, entonces después de hacer eso, ya comienza uno a entrarse en la batalla espiritual externa. Porque miren que la mayoría de la gente viene a hacer yo conozco muchos laicos y mucha gente que vienen a hacer ministerios de liberación. Y yo digo, Dios mío, hasta me tapo los ojos, porque vienen y hablan con el diablo y ordenan espíritus y hacen cosas así, y lo que no saben es que tienen más diablo adentro que lo que hay afuera. Entonces esas cosas nunca funcionan, y los espíritus, miren algo tan delicado en la batalla espiritual. Algo que aprendí, lo he visto con mis propios ojos también. Pongamos que aquí hay una persona que se manifiesta con espíritus, porque hacemos una oración o está simplemente acá con nosotros en esta charla y cae
y empiezan a hablar espíritus a través de esa persona. Entonces, y yo decido liberarla. Entonces empiezo a hablarles a los espíritus en el nombre del Señor y quién sabe cuántas cosas, y entonces los espíritus gritan y lloran porque no los atormenta la oración, no quieren oír. Y resulta que las almas malditas son generalmente las que están esclavizando un alma y son esclavas de esa alma, pero están en obediencia a un príncipe de las tinieblas, que es un ángel caído. Y esas almas no pueden irse, esas almas malditas no pueden irse de ahí, de esa alma, porque el príncipe no las deja. Y lo que hacen es que son muy mentirosas y empiezan a inventar historias cuando las tratan de exorcizar y crean toda clase de historias. Y en un momento dado, si se ora mucho, se desesperan tanto que se convierten en gérmenes demoníacos, se meten entre los órganos de la persona y se convierten en enfermedades. Entonces aparentemente quedaron libres y ya no hablan esos espíritus, pero están entre el cuerpo, y entonces aparecen esas personas con esos síntomas hipocondríacos que cambian el síntoma todo el tiempo. Una vez es en el riñón, otra vez en el hígado, otra vez, y nunca les pueden dar un diagnóstico correcto, porque están a toda hora en un movimiento. O sea que esa irresponsabilidad de tratar de exorcizar una persona, y uno no tiene autoridad sobre los espíritus y no puede llamar a un príncipe a que venga, entonces se convierten en enfermedad y es como una burla, porque esa persona nunca fue liberada, lo que fue perjudicada. Estaba mejor antes que ahora que le trataron de liberar. Y la realidad de la batalla espiritual es que el demonio no le obedece sino a la iglesia. Y a la iglesia que está en obediencia. O sea, para yo llamar un príncipe, un ángel caído, a un caso de esos donde tiene esclavizada un alma con almas malditas, para poderlos llamar, que esas almas lo llamen, tengo que tener la autoridad del obispo. Y tengo que haberle dicho al obispo a qué hora lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué voy a utilizar para hacerlo. Todo eso tiene que estar claro. El nombre exacto de la persona, todos los datos, y entonces sobre esa información el obispo autoriza. Y entonces el sacerdote ya actúa sobre la información que tiene y llama al ángel caído. Y el ángel caído tiene que venir. Y cuando él viene tiene que contar todo. Tiene que contar por qué esclavizó esa alma, en qué momento lo hizo, todos esos datos. Y ya cuando tienen todo eso, entonces la iglesia sobre esos datos desata, con conocimiento de causa, desata el alma y se va el ángel con sus esclavos, esas almas malditas. Y con eso les doy a entender lo que es esa batalla espiritual de lo que es la liberación. Pero piensen, si una persona no está en obediencia a la iglesia, obviamente el espíritu del mal está en ella. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando usted vea un ministerio laical o sacerdotal o religioso que no esté en estricta obediencia con la iglesia, tenga la absoluta seguridad que están tomados por el espíritu del mal. No importa cuántas manifestaciones puedan tener, porque pueden haber manifestaciones extraordinarias de prodigios y milagros, pero es que el diablo también hace eso. Y por eso el Señor nos advirtió proféticamente que en estos tiempos que estamos viviendo vendrían muchísimos falsos profetas y hasta los creyentes los iban a creer, a escuchar. Y por eso es que hoy la batalla espiritual más grande para nosotros como católicos la tenemos que luchar dentro de la iglesia, no es afuera. Claro está que nunca ha sido diferente, porque se dan cuenta que quiénes eran los enemigos de Jesús. No necesariamente fueron los romanos. Los romanos actuaron para obedecerle prácticamente a los judíos, en el caso de Jesús, porque los romanos eran simplemente autoridad militar civil que ejecutaba las violaciones a esas leyes romanas. Pero todo lo que sucedió religiosamente y los ataques a Jesucristo, a los apóstoles, vinieron desde adentro, de la misma iglesia de Dios, del mismo pueblo de Dios, de los judíos. Y hoy
los ataques más grandes contra las obras de Dios se hacen dentro de la iglesia, en la misma iglesia. ¿Y por qué razón? Porque estamos dentro de la iglesia, tenemos esa batalla que es Judas Iscariote en la última cena, ¿no? Siempre. Yo digo, si nosotros queremos entender muy bien de qué está hecha la iglesia en nuestra humanidad, está hecha de la última cena. Y des en cuenta que en la última cena ningún apóstol sabía quién era el traidor, ninguno. Le preguntaban a Jesús. No era tan obvio que era Judas, porque cuando nosotros leemos la historia de Judas, nosotros desde el principio sabemos qué es Judas y qué es malo, pero es que nosotros no vivimos esa experiencia de estar con él sin saber quién era el malo, porque él no era obviamente uno malo, sino que él era común y corriente. Entonces, eso sucede con los sacerdotes y con todos los escándalos que tenemos en la iglesia hoy. Algunos parecen súper santos, todo el mundo está convencido que son buenos, y de la noche a la mañana se destapa cosas espantosas y aparecen con que estaban endemoniados, con que eran esclavos de Satanás, y Satanás los estaba usando dentro de la iglesia para hacer daño y luego para causar escándalo. Entonces, la batalla espiritual más importante que tenemos que librar es dentro de nosotros mismos, porque por causa del pecado original estamos inyectados. Ustedes han visto y han escuchado seguramente alguna vez esas películas que hacen de los vampiros, ¿no? Que llega el vampiro y muerde a alguien en el cuello, entonces ya esa alma le pertenece a ese vampiro, ¿sí? Queda como inyectada con ese veneno del vampiro y se le roba el alma. Entonces el alma queda esclava del vampiro y por la noche ya se levanta esa alma sola, ya se esclava del vampiro y todo. Y esto realmente, cuando uno mira la realidad de la batalla espiritual, es exacta. Eso no es un chiste, aparece como un cuento, ¿no es verdad? Pero en la realidad, espiritualmente hablando, en la batalla espiritual, así es. El pecado original es un mordisco de vampiro. El pecado original fue un mordisco que nos dio la serpiente y nos inoculó, nos colocó ese veneno, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Ese veneno está dentro de nosotros. Por eso la única salvación de esa muerte inminente por ese veneno es Jesucristo, que es el que trae la vida, y Él viene a resucitarnos. Es que es increíble, si uno no oye bien esa palabra, es como, yo le digo a los católicos por donde yo predico todo el tiempo, les digo, ustedes saben por qué la iglesia llama pecado mortal mortal, porque es mortal y porque mata. El pecado mortal mata el alma, pero la gente como que no entiende que es mortal. Y también en esto del pecado original es lo mismo. El pecado original es un pecado que está en nosotros. Estamos liberados de él por el bautismo, pero es una mancha que llevamos en nosotros hasta el final de este destierro y actúa constantemente. Es como cuando uno tiene un defecto físico y entonces es un impedimento para caminar, y ese impedimento va a actuar cada vez que uno va a caminar. Entonces uno tiene que vivir con ese defecto y tiene que asegurarse de manejarlo, porque sabe que no va a poder caminar normalmente y tiene que actuar sobre el defecto. Y eso es exactamente lo que es la mancha del pecado original. Es como un defecto espiritual. Y cuando nosotros vamos a caminar, esperando caminar en la luz, en la gracia, en la obediencia, tenemos que manejar ese defecto, porque ese defecto es como cojear, es como algo que nos falta, que no está completo. Y precisamente lo único que completa ese defecto es Jesucristo, que nos completa lo que nos falta. Él nos redime, nos limpia. Pero entonces lo que el espíritu del mal hace con nosotros en esta batalla espiritual es aumentar el defecto. Es aumentarlo y darle mucho más peso a esta carne, para que nosotros tengamos mucho más de ese defecto, y ese defecto sea más grande de lo que es, lo aumenta. Es como cuando estamos en escuela primaria, los niños normalmente somos todos muy crueles. Entonces, si alguien tiene algún defecto físico, como los niños son así, pues empiezan a burlarse de la persona que tiene un defecto físico. Y le ponen sobrenombres y se burlan y le tiran cosas y todo esto. Y esto es precisamente lo típico de lo que es el espíritu del mal.
no porque esos niños sean demoníacos, sino porque es un instinto que hay en nosotros. Pero con eso quiero decir de que cuando nosotros estamos en este destierro, no podemos ver los espíritus del mal, pero los espíritus del mal se burlan de nosotros igual que los niños en la escuela primaria. Ellos se burlan de nosotros, se burlan de nuestros defectos y entonces nos tiran cosas, nos empujan por el defecto, nos hacen sentir mal con el defecto, nos humillan, nos gritan cosas, y yo estoy hablando desde el espíritu, ¿no? No lo podemos ver, pero está ahí, y ellos hacen eso con nosotros. Cuando ellos saben cuáles son nuestras flaquezas, entonces por ahí se ríen. Es como la gente mala, lo que normalmente hace es que le descubre alguna flaqueza a una persona, y con esa flaqueza la manejan. Si no has visto que la gente mala chantajea a una persona porque le conoce algún secreto, alguna cosa mala, entonces sobre eso la manejan. Y es como cuando en un matrimonio alguno de los dos cometió un pecado bien grave. Cuando el otro está mal con la pareja, le sacan cara a eso y con eso lo maneja, ¿no? Porque le tiene algo de donde lo tiene atado así. Ese es el espíritu del mal. El espíritu del mal encadena al alma en esa forma, nos tiene algo contra nosotros y entonces viene y nos lo recuerda. Y esto es algo que cuando uno muere a la sangre, cuando la sangre se entrega y se entra en pobreza, no hay posibilidad alguna de que el demonio lo pueda manejar a uno con la memoria del pecado, porque el pecado perdonado desaparece y se repara, absolutamente se repara con la pobreza espiritual. Es decir, un voto de pobreza vivido tal y como es, repara todos los pecados perdonados, absolutamente todos. Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo se manifiesta en esa sangre en absoluta plenitud y no queda una huella de nada, porque no hay nada que repare más pecados que llevarle a Dios a la gente, dice San Juan. Es lo que más rápido repara pecados. Entonces, si vivimos un voto de pobreza de verdad, entonces el Espíritu Santo a través de nosotros está salvando por millones, y por lo tanto todos nuestros pecados quedan borrados, la pena temporal queda borrada, y esto es una sanación increíble. Yo he observado en mi ministerio, a través de los 12 años que llevo en esto, que al principio, en los primeros 6, 7, 8 años, yo sentí una carga muy impresionante con mi pasado. Era un bagaje, era algo bien complicado, y el diablo me usaba eso. Y no es que hoy no lo use, pero es que hoy es muy diferente. Y toda la razón por la cual es diferente hoy es porque llevo ya un recorrido de hacer esto, de llevarle al Señor a la gente, de estar a toda hora predicando esto que estoy predicando, compartiendo todo este discernimiento espiritual con la gente. Y entonces a medida que lo hago más y lo hago más y lo hago más, veo cómo se disminuye la fuerza del diablo contra mi pecado, contra la memoria de mi pecado, que son pecados perdonados y que Dios los olvidó y me perdonó, y no van a aparecer nunca ante su tribunal. Pero como estoy todavía en esta carne, entonces no hay forma de yo evitar acordarme de cosas malas que hice. Eso es imposible. Es como cuando uno tiene un accidente y cada que pasa por esa esquina o ese lugar donde tuvo el accidente, es inevitable que se va a acordar. Ahora, al principio es traumático, le da miedo el pasar. Después un poco más suave. Y un día pasa por ahí y simplemente es una memoria. Y ya no actúa contra uno, porque ya no es traumática. Y ese es el nivel en que el diablo trabaja también con nosotros, para que haya sanación interior y no haya trauma de la memoria del pecado y se pueda reparar en vida. Tiene uno que liberarse de la fuerza que él tiene sobre esa memoria de pecado, que es un territorio para él, la culpa. Y la culpa se borra completamente llevándole a Dios a la gente. Es la forma más rápida de hacerlo. Porque uno puede, por ejemplo, una mujer aborta y se convierte en un ministerio pro vida. Una persona toda la vida vivió la mentira y se convierte en un ministerio pro verdad. Entonces se asegura que a todo el mundo le dice: nunca mientan, jamás vivan de la mentira, eso no. Bueno, y así por el estilo en cualquiera de las virtudes
que nosotros queramos glorificar a Dios por el pecado que cometimos al convertir esas virtudes en vicio. Es una batalla espiritual en la cual podemos sanar esas memorias, pero la forma más rápida de hacerlo es entregándole a Dios a la gente. Entonces, en la vida monástica como la que Dios lo llamó a ustedes, es el solo hecho de vivir ese voto de pobreza como tal, tienen completamente realizada su vida monástica, su vida religiosa, la tienen realizada, porque todo lo demás lo hace el Señor, todo lo demás, que es misteriosamente, místicamente, utilizar la sangre de ustedes cada segundo, cada palpitar de corazón, salva almas con esa sangre, porque es Él vivo, Él entre nosotros, y es algo extraordinario, absolutamente extraordinario. Además, para terminar esta reflexión, toda la vida terrenal, que es el primer estado de nuestra vida eterna, es una preparación para el matrimonio con el Cordero al final. Todas las almas. Entonces, un alma consagrada ya se casó con Él. O sea que lo que ustedes tienen, lo que todas las almas van a tener al final de la vida, si le obedecen a Dios. Entran a la boda del Cordero, al banquete celestial. Y ustedes ya entraron. El Señor les dio eso en vida. Entonces son un tormento para la oscuridad, porque se pueden imaginar lo que es una esposa del rey caminando por entre la tierra. Eso es precisamente como la Virgen María caminando por la tierra, porque esposa del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que eso es luz, mucha luz, y la luz, pues ya saben que desplaza las tinieblas. Y esta es una batalla espiritual, porque el demonio no quiere que se prendan estos focos, no quiere que se prendan estas lámparas. Él quiere que todas sean vírgenes necias, que no vayan a ser con las vírgenes que llevan el aceite. Entonces, la batalla espiritual es por el aceite. ¿Y el aceite cuál es? La fidelidad. Ese es el aceite, la fidelidad a Dios. Porque el aceite es estar completamente preparado con la luz, con esa lámpara que se puede prender en cualquier momento, porque yo soy fiel. Y entonces mi fidelidad es la luz, es el combustible. Mi fidelidad es el aceite de la lámpara. Y esa fidelidad se florece completamente en mi voto de pobreza, porque ahí es donde está mi fidelidad. Es como, yo no le he prometido nunca nada al Señor. En mi vida misionera, lo único que le pedí al Señor es que mientras Él me lleve, yo voy. Si yo tengo que promoverme, no volveré a ninguna parte, porque yo no quiero inventarme una misión. Entonces, ese es el compromiso. Pero por lo demás, yo nunca le prometí al Señor absolutamente nada. Y sin embargo, yo vivo una vida que la podría llamar, es una vida casi monástica, aunque vivo entre el mundo. Porque yo lo que hago es esto que estoy haciendo aquí hoy, lo hago todos los días de mi vida. Y cuando no lo hago es porque estoy en un avión yendo a otro lugar, ¿no? O en un barco, o en quién sabe qué, hasta en un caballo. Pero esto es una realidad espiritual en la cual yo sé que si yo hiciera un voto de pobreza o de castidad y obediencia, pues tendría que andar vestido de hierro por todo el mundo para poderme defender del diablo, porque no me dejaría ni caminar. Por lo que la misión que yo tengo, pues es una misión muy exigente en la forma en que me desplazo. Y los votos entonces me entrarían en una batalla espiritual 3 veces más grande de la que tengo ahora. Obviamente que el Señor me daría las armas, y hasta ahorita no me ha llamado a que haga eso. Si Él me llamara a hacer eso, lo haría inmediatamente, porque sería el más grande honor en el mundo. Porque es que uno está acá es para morir por el Señor, uno no está acá para hacer mediocridades ni cosas que le convengan a uno, sino para entregarlo todo y vivir por Él y morir por Él en todo sentido. La batalla es peleándola, ¿no? Y en las primeras filas. Pero, sin embargo, yo entiendo esa batalla espiritual con los votos, y por eso sé que hacer votos es casarse ya con el Espíritu Santo y es llegar a lo que todas las almas llegarán al final de esta vida, pero llegar en vida. Es algo demasiado grande y en el territorio del enemigo, porque eso es lo más increíble. Convencer a la gente
a nivel espiritual, inclusive gente, grandes teólogos y gente muy, muy piadosa, y convencerlos, hacerles entender de que nosotros estamos en el territorio del enemigo. Es bien difícil, porque la mayoría de la gente está enamorada de esto y les parece que están en el paraíso y viven deslumbrados con la creación y no pueden concebir de que esto es el territorio del enemigo, a pesar de que Jesús dice el mundo entero está manejado por el príncipe de la oscuridad, que es Satanás. Y esto nos lo muestra el Señor con toda claridad en las tentaciones del desierto. Y sin embargo, se nos olvida de que estamos caminando por territorio enemigo. Y cada kilómetro que caminemos hacia Dios, tenemos que pagar un peaje. Ahí está el diablo. Y siempre preguntando, ¿para dónde vas? Y uno, voy para el cielo. Ah, muy bien. ¡Pum! Multa, ¿no? Y a pagar la multa. Y cada kilómetro que uno camina hacia Dios tiene multa. Y hay que pagarla. Entonces uno tiene que saber cuánto vale cada peaje. Tiene que estar preparado para pagarlo. Y el alma sabe cuánto vale. Sí, cuando uno va caminando hacia Dios, sabe que ya viene el peaje. No, ya viene el peaje. Y entonces uno tiene que tener la suficiente dinero para pagarlo, porque se lo van a cobrar. Y ese dinero que uno tiene para pagar el peaje, ese dinero es la fidelidad acumulada. Porque entre más fiel, más dinero. Entonces puede pasar uno por esos peajes. Y cuando el diablo sabe que no tiene con qué pagar, ni siquiera baja el palo del peaje. Ya ni porque le da rabia, le da mucha rabia. Entonces pasa uno y ni siquiera le cobra, porque ya sabe que pierde el tiempo, entonces sigue. Pero lo espera para cobrarle más adelante. Ustedes se acuerdan que hay algo muy increíblemente profundo de la batalla espiritual en algo que sucede en el desierto después de que el diablo dejó de tentar a Jesús. Dice la palabra, y Satanás se retiró por un tiempo. ¿Sí? No dice se retiró del todo. ¿Sí? Y hay que escuchar eso con un cuidado increíble, porque hoy pasa uno por pruebas y es tan difícil y se complican las cosas y bueno, entonces de pronto viene la paz. Entonces uno siempre tiene que acordarse, y Satanás se retiró por un tiempo. Entonces uno tiene que prepararse en esos tiempos que hay paz y que todo está ordenado, prepararse para acumular harto dinero, que es fortalecerse mucho y santificarse mucho y aumentar la oración y la adoración al Santísimo y los sacrificios y la penitencia en los tiempos buenos, para que cuando vengan los tiempos malos saque uno toda esa fuerza para defenderse. Y de ahí viene el secreto de esta batalla espiritual. Por eso yo en esta reflexión me he ocupado más de manejar la batalla espiritual contra el diablo, conociendo qué territorio de mal habita en nosotros. Porque si nosotros no nos concentramos primero en lo que tenemos que superar dentro de nuestra propia sangre, toda batalla espiritual la tenemos perdida, porque tenemos el enemigo dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para pelearlo afuera? Pues siempre nos ganará, porque tiene cosas contra nosotros. Es como cuando alguien en una empresa es gerente de la empresa y es como, no es honesto, es una persona que no es honesta, y algún empleado le tiene ya cogida la pita porque sabe dónde ha robado, qué ha hecho, y un día le toca corregir a ese empleado. ¿Cómo va a poder tener autoridad de decirle, si ese empleado abre la boca, pues lo va a tumbar, ¿no? Entonces, precisamente a eso me refiero yo con nuestra sangre y el diablo. Si el diablo tiene en nosotros territorio, por orgullo, por envidia, por pretensión, por vanidad, por soberbia, por quién sabe cuántas cosas puede tener uno adentro, si tiene alguna cosa de esas, con eso lo tumba, porque si uno se va a actuar en oración y todo para orar por los demás, para alcanzar territorios donde uno quiera derrotar al mal en cualquier área, en los asuntos que Dios le encomienda a uno, pues qué autoridad puede tener contra él cuando él tiene cosas contra uno, que uno tiene negocios con uno está conectado a él. Entonces la batalla espiritual contra el mal comienza derrotándola en nuestra sangre primero. Ahí es donde se gana la primera batalla. Y de ahí en adelante sale uno a combatir el mal con autoridad, porque ya no tiene negocios con él.
Y esto es el llamado de la batalla, porque el espíritu del mal está derrotado. Solo que el poder que él tiene es el que nosotros le damos, y por eso hay que limpiarnos primero antes de salir a batallar contra él para la salvación de las almas, para ayudarle a los demás. Y a eso nos llama el Señor. Pues yo le voy a pedir al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión en el espíritu de la palabra de Dios. Y voy a leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26, que es el discurso de San Pablo a Agripa. Y dice: me considero dichoso, rey Agripa, de poder defenderme hoy ante ti, hoy ante ti de todas las acusaciones de los judíos, sobre todo porque tú conoces todas sus cuestiones y costumbres. Te ruego por tanto que me escuches pacientemente. Todos los judíos saben de mi vida desde la juventud, que transcurrió desde el principio en medio de mi pueblo en Jerusalén. Me conocen hace mucho tiempo y si quieren pueden atestiguar que he vivido como fariseo, según la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora estoy sometido a juicio por la esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, la cual esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. A causa de esta esperanza, rey, soy acusado por los judíos, porque os parece increíble que Dios resucite a los muertos. Yo me creí en el deber de actuar enérgicamente contra el nombre de Jesús Nazareno. Lo hice en Jerusalén y encarcelé a muchos santos con potestad recibida de los príncipes de los sacerdotes. Y cuando se les mataba, yo aportaba mi voto. Les castigaba frecuentemente por todas las sinagogas para obligarles a blasfemar, y enfurecido contra ellos, llegaba hasta perseguirles en ciudades extranjeras. Con este fin iba a Damasco, con la potestad y autorización de los príncipes de los sacerdotes. Y al mediodía vi en el camino, mi rey, una luz del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió a mí y a los que me acompañaban. Caímos todos a tierra y escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es para ti dar coces contra el aguijón. Y yo contesté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque me he dejado ver por ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que todavía te mostraré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío, para que abras sus ojos y así se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y especialmente pedimos que en este convento reine esa fidelidad y esa pobreza espiritual, para que todas esas fuerzas del mal que quieren entrarse a los conventos hoy especialmente, nunca se van a entrar acá. Esas fuerzas de la nueva era, porque precisamente la destrucción de los conventos en la iglesia hoy es causada por la misma iglesia. Hay muchísimas sacerdotes infectados y muchas monjas infectadas con cosas espantosas del paganismo oriental, con la autosuficiencia a través de las psicoterapias y todas estas técnicas de autosuperación, las técnicas de meditación, tantísimas prácticas de medicinas alternativas, el manejo de cristales, magnetos, numerologías, enneagramas, quién sabe cuánto. Es una lista muy grande, mágica. Y desen cuenta, por mi experiencia viajando a través del mundo católico, les puedo comentar esto: todo convento que yo he visto donde entra la nueva era, se acaban las vocaciones y termina acabándose el convento, porque Dios aborrece las abominaciones, son abominaciones, porque eso se llama adulterio espiritual. Y les cuento una cosa: ustedes como carmelitas
tienen unos cimientos tan inmensos, porque las místicas, solamente Santa Teresa de Ávila, la madre de ustedes, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, esos místicos tan grandes, doctores de la Iglesia, ¿ustedes se pueden imaginar necesitar algo más fuera de eso? Es decir, sería una infidelidad tan grande que ofendería hasta el ángel más chiquito del cielo, porque sería absurdo que teniendo un tesoro tan grande como el que ustedes tienen, se pongan a leer cosas modernas, a sacar teólogos modernos, a sacar numerologías o a sacar toda clase de cosas orientales o mentales o quién sabe qué. Eso Dios lo vomita de la boca, les aseguro. Si ustedes quieren ganarse un problema bien grande con el Señor, importen cosas que no pertenecen a la mística de sus fundadores, porque de la única manera que ustedes van a estar libres del demonio y que el diablo no se les va a meter a este convento es si se mantienen 100% fieles a las tradiciones sagradas de su convento, de su espiritualidad. Y vendrán sacerdotes, vendrán monjas, vendrán gente muy educada, con muchas credenciales, muy acreditados a decirle lo contrario. Pero les aseguro, no les toquen ni la ropa. Escúchenos, pero no les van a obedecer. Les digo lo que dice el Espíritu Santo. Hagan lo que ellos predican, pero no lo que hacen, en relación al Evangelio, siempre y cuando prediquen el Evangelio tal y como está escrito. Porque si vienen a entregarles un evangelio diferente al que el Señor nos enseñó, esas son almas malditas que ya están condenadas. Si no se convierten en vida, se van derechito a los infiernos. Y yo les aseguro eso porque yo vi muchos sacerdotes condenados, muchos obispos y cardenales condenados. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de religiosos que hay en el infierno, porque es una realidad. Es una de las vías más rápidas para caer a los infiernos, es aquel al que más se le da, más se le exige. No se pueden imaginar el juicio que tenemos nosotros ante el Señor al final de esta vida, dependiendo de cuánto nos entregó a administrar. Acuérdense de la parábola de los talentos. Ustedes se acuerdan de ese siervo infiel que enterró el talento, porque no era suficiente con lo que le dieron. Él quería otras cosas y además consideró injusto a su patrón. Y al final no solamente le quitaron todo, sino que se lo entregaron al que más tenía. Y esto enfureció esa justicia humana. Pero ustedes saben que la justicia humana, cuando nos encuentra culpable, nos condena. Y el único que nos perdona cuando nos encuentra culpable es Jesús. Y por eso es que hoy, en este convento, yo podría decirles de todo corazón, porque es el amor de Dios el que les traigo, no un amor propio, ni ningún interés de vanagloria, ni soberbia para hacerme aquí popular o ser admirado o aceptado, porque Dios no lo permita, que esa sea la razón por la cual vine acá. Pero por el amor de Dios es que deben tener las guardias puestas, toda la guardia puesta, porque ustedes no se pueden imaginar lo que el demonio odia a un convento como este. Y las quiere pervertir en el sentido de que las quiere a través de la inteligencia metérseles y dañarlas, ¿no? Con la inteligencia. Entonces, por la apetencia del pecado original, la curiosidad de Eva que dice, a ver qué hay por allá, cuéntamelo todo, ¿no? Y entonces la serpiente le cuenta una cantidad de cosas inteligentes y que son absolutamente absurdas e innecesarias, pero son muy atractivas, y con eso entra el veneno, por la curiosidad, porque en realidad la sencillez. ¿Cuál es el voto de pobreza real para ustedes? El voto de pobreza real para ustedes es que ustedes estén incondicionalmente obedientes a la espiritualidad a la cual las llamó el Señor. San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó.
Entonces, ustedes no pueden ponerse a improvisar, a importar cosas, a imitar cosas, a escuchar enseñanzas banales, teologías corruptas, cosas inventadas por hombres. Y hoy llegarán toda clase de payasitos a traerles cosas muy inteligentes y seguramente gente muy preparada, con muchos títulos, autoridades eclesiásticas, lo que ustedes quieran. Pero si no vienen hablando el evangelio limpio, si no vienen respetándoles a ustedes su espiritualidad sin tocarla, sin traerles una alternativa, vienen en nombre del diablo. Yo conozco el espíritu del mal cara a cara, lo he visto personalmente y desafortunadamente lo sigo viendo. A mí me tocó enfrentarme a él, yo estaba prácticamente condenado. Estoy aquí por pura gracia del Señor, pero ustedes saben por mi historia que yo he estado en los infiernos, yo he visto el mal y he visto millones de almas condenadas. Y por eso yo le imploro a Dios que esta reunión entre nosotros sea para compartirles esta batalla espiritual en que estamos y asegurarles de que ustedes ya están sentadas en el trono del Señor con lo que les dio. Esta espiritualidad carmelita no podría ser más santa, no podría ser más perfecta, no podría ser una puerta más grande al cielo, no podría ser una plataforma más perfecta para lanzar el alma al abismo de Dios. Y por eso el diablo quiere darles alternativas y traerlas por acá y por allá y enseñarles esto y enseñarles aquello para disminuirles toda su herencia carmelita. Des en cuenta qué es lo que hizo Santa Teresa de Ávila con la Reforma y San Juan. Casi sus mismas personas del convento, de su comunidad querían hacerlo quemar vivo a ellos, porque se atrevieron a venir a reformar. ¿Y qué estaban reformando? Precisamente lo que yo estoy hablando acá. Estaban reformando todo lo que se dañó, porque habían entrado cosas que no debían entrar. Y esto precisamente es lo que hay que hacer hoy. No es una reforma, pero es un despertar y un tener la guardia alerta y evitar todas estas fábulas y filosofías perversas y teologías torcidas. San Pablo dice, ojo con las fábulas, porque estos son los tiempos en que vendrán de todas partes y nos contarán toda clase de historias, y todas nos la contarán en el nombre del Señor, pero no vienen en el nombre de Dios. Porque todo el que viene a mí a hablarme mal de mi mamá, hablarle mal de mis hermanos, es un espíritu de división que me va a cortar a mí la vida y me va a quitar el amor de Dios. El que viene a enaltecer las raíces en las cuales estoy fundado yo, a darme apoyo y esperanza en lo que Dios me dio, eso viene de Dios. Porque no se trata de que alguien venga a enseñarles nada nuevo, sino que alguien venga a fortalecer lo que ya tienen. Y esto es la profecía que edifica la iglesia. San Pablo dice, todos los dones son buenos, el don de lenguas y el don de ciencia y todos los dones son buenos, pero pídale a Dios el don más importante, el don de profecía. El don de profecía es el más importante porque el don de profecía edifica la iglesia. ¿Y el don de profecía en qué descansa? El don de profecía descansa en asegurar de lo que Dios nos reveló, es nuestra verdad, no la podemos negociar, nunca pasará, y todo lo demás es falso, todo lo demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las fábulas, las técnicas, los sistemas, las inteligencias humanas y todo eso, y dedicarnos exclusivamente a lo que Dios nos dio. Yo aprendí de la Virgen María acerca de la iglesia, y ella me dijo, si nosotros como católicos supiéramos los tesoros tan grandes que tenemos en la iglesia, que es la tristeza más grande de las almas cuando se desprenden de este cuerpo material, las almas católicas, haber desperdiciado todos los tesoros que Dios nos dio, entenderíamos que si le dedicáramos la vida entera solo a un doctor de la iglesia, solo a uno, no alcanzaríamos ni a tocar la superficie, y con ese mismo doctor nos santificaríamos. Con ese mismo doctor llegaríamos directo al cielo. Imagínense ustedes cuántos doctores tienen, ¿sí? Dentro de la misma comunidad. O sea, ustedes tienen no solamente a Santa Teresa, pero tienen toda una iglesia con 33 doctores que les ofrece algo tan inmenso, y fuera de eso Dios las colocó
en este privilegio donde pueden hacerlo, porque fíjese, la gente en el mundo no tiene tiempo para nada, ellos no pueden pensar en Dios. La mayoría de la gente no tiene tiempo sino para estar corriendo de un lado para otro para poder defenderse de la supervivencia en tantas formas, ¿no? En cambio, el privilegio de poder uno vivir en Dios, para Dios, por Dios, todo el tiempo, eso es una bendición que nadie la tiene así nomás, es un privilegio, ¿no? Entonces, pues con eso concluyo esta reflexión y este compartir con ustedes, y yo pienso que para eso me mandó el Señor acá, y eso es lo que tengo que hacer y con lo que cumplí. Ahora yo les voy a pedir un favor muy grande, y es que por favor no me van a olvidar, y que les recomiendo a mis hijos, que tengo 2 hijos que no están en la fe, y eso es mi mayor oración todos los días, ¿no? Y también pues esta misión que el Señor me encomendó. Amén.